Ya está hecho. Nadie sospecha nada. La voz del conductor resonó en el pasillo del hospital, pero él no tenía ni idea de que la nueva enfermera estaba escuchando. Durante 3 semanas, el general de la Marina Bruce Hopkins había permanecido inmóvil en esa cama. El accidente que casi le mata fue considerado un fallo mecánico. Su conductor de confianza, Julius, interpretó a la perfección el papel de amigo devastado, pero Maria Bloom se fijó en cosas que los demás no vieron. La forma en que Julius apretaba la mandíbula cuando los médicos mencionaban la recuperación, la forma en que sus ojos se dirigían rápidamente hacia la puerta, la forma en que las manos del general se apretaban cuando Julius entraba en la habitación. Luego llegó la llamada telefónica, la confesión y la imposible elección de María: denunciar a un posible asesino o guardar silencio y dejar que terminara lo que había empezado. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruten de la historia. Está hecho. Nadie sospecha nada. Las palabras flotaban en el aire estéril del Richmond Memorial Hospital. Maria Bloom se quedó paralizada en el pasillo, parcialmente oculta por la tarjeta de medicamentos que había estado organizando. La voz pertenecía a Julius Cage, el conductor que había estado visitando al general Bruce Hopkins todos los días desde el accidente, 3 semanas atrás. El corazón de María latía con fuerza mientras lo observaba a través de la pequeña ventana de la puerta. Julius estaba de espaldas a ella, con el teléfono pegado a la oreja y la mano libre agarrada al marco de la puerta con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Ella se acercó, con cuidado de no dejarse ver. La llamada continuaba, pero Julius había bajado la voz. María solo captaba fragmentos, palabras que le helaban la sangre, palabras como «no despertará», «pruebas» y «terminado». Cuando Julius finalmente terminó la llamada y pasó junto a ella sin mirarla, María sintió que le temblaban las manos. Miró hacia el pasillo, en dirección a la habitación 847, donde el general de la Marina Bruce Hopkins llevaba 3 semanas inmóvil. Tenía los ojos cerrados, el cuerpo quieto y las máquinas respiraban por él, controlando cada latido de su corazón. A María le habían asignado su cuidado hacía solo 5 días, pero en esos 5 días había notado cosas, pequeñas cosas, el tipo de detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. La forma en que Julius se colocaba entre el general y la puerta durante cada visita. La forma en que apretaba la mandíbula cada vez que un médico mencionaba la posibilidad de recuperación. La forma en que las manos del general se cerraban ligeramente, casi imperceptiblemente, cada vez que Julius entraba en la habitación. Y ahora esta llamada telefónica. María caminó lentamente hacia la habitación 847. A través de la ventana, pudo ver al general Hopkins exactamente como lo había dejado 20 minutos antes, con los ojos cerrados, el rostro tranquilo, completamente inmóvil. Pero mientras estaba allí observando, se fijó en algo que había visto antes, pero que nunca había entendido del todo. Su mano derecha, apoyada sobre la manta blanca del hospital, estaba cerrada en un puño apretado. Empujó la puerta y entró. La habitación olía a antiséptico y a algo más que no sabía identificar. Miedo, tal vez, o secretos. De pie al pie de la cama, María estudió el rostro del general. Bruce Hopkins había construido toda su vida sobre una regla inquebrantable. Nadie estaba por encima de la ley. Había leído sobre él en los periódicos a lo largo de los años. El general de la Marina que había enviado a la cárcel a funcionarios corruptos, jefes del crimen organizado y redes criminales enteras. Un hombre que se había ganado enemigos en cada sombra, en cada rincón oscuro del sistema judicial. Y ahora uno de esos enemigos finalmente había llegado a él. La pregunta era, ¿cuál? María miró al general una vez más y luego volvió a mirar hacia la puerta. Antes de poder dar sentido a lo que acababa de oír, antes de poder decidir qué hacer con la sospecha que crecía en su pecho, necesitaba comprender algo crucial. Necesitaba comprender exactamente quién era Bruce Hopkins y por qué alguien querría verlo muerto. Pero para entender cómo había llegado hasta allí, para entender por qué un condecorado general de la Marina yacía en una cama de hospital mientras su chofer de confianza hacía siniestras llamadas telefónicas en pasillos vacíos, hay que saber quién era realmente Bruce Hopkins. Hay que conocer al hombre detrás del uniforme, los casos que había construido, los enemigos que se había ganado
y la única persona en la que nunca debería haber confiado. Antes de contaros cómo Maria Bloom descubrió la verdad, antes de mostraros las pruebas que llevarían a un posible asesino ante la justicia, pulsad el botón de suscribirse si creéis que la justicia siempre debe prevalecer. Los trolls que se ponen del lado de los criminales no lo harán, pero vosotros sí, porque esta historia trata de lo que sucede cuando la ley no puede hablar por sí misma. Cuando el único testigo está atrapado dentro de su propio cuerpo y cuando la única esperanza proviene de una enfermera que se negó a mirar hacia otro lado. 3 semanas antes, nadie habría imaginado lo que estaba por venir. Bruce Hopkins estaba en el Tribunal Federal de Alexandria, Virginia, viendo cómo se llevaban esposado a otro funcionario corrupto. Era un martes por la tarde, inusualmente cálido para ser octubre, y el hombre acababa de ser condenado a 15 años por soborno y obstrucción a la justicia. Bruce no sonrió. Nunca sonreía en momentos como ese. La justicia no tenía que ver con la satisfacción, tenía que ver con los principios. Durante 30 años, el general de la Marina Bruce Hopkins había vivido según una regla inquebrantable. Nadie estaba por encima de la ley. Ni los políticos, ni los ejecutivos de las empresas, ni sus compañeros oficiales, ni siquiera sus amigos. La ley era la ley, y Bruce Hopkins la aplicaba sin vacilar, sin concesiones, sin piedad para aquellos que creían que su poder los hacía intocables. Su carrera había sido legendaria. Comenzando como un joven abogado de la Infantería de Marina, Bruce había ascendido en el escalafón con una reputación que le precedía en todos los tribunales, todas las audiencias, todas las investigaciones. Había procesado a criminales de guerra que pensaban que su rango los protegería. Había desmantelado redes de crimen organizado que habían operado durante décadas. Había enviado a prisión a un congresista en ejercicio por corrupción. Había desenmascarado a un contratista de defensa cuyo equipo defectuoso había costado vidas estadounidenses. Había derribado a un ejecutivo farmacéutico que había distribuido a sabiendas medicamentos contaminados a hospitales militares. Los casos eran diferentes, pero el hilo conductor que los unía era siempre el mismo. Bruce Hopkins nunca miraba para otro lado. Cuando aparecían pruebas, las seguía. Cuando se presentaban testigos, los protegía. Cuando personas poderosas intentaban intimidarlo, trabajaba más duro. Sus colegas lo llamaban implacable. Sus oponentes lo llamaban despiadado. Bruce lo llamaba deber. En el cuerpo de Marines se había ganado 3 estrellas y el respeto de todos los que servían bajo su mando. En la comunidad jurídica se había ganado algo completamente diferente. Miedo. Porque cuando Bruce Hopkins abría una investigación, las tasas de condenas no solo eran altas, eran casi perfectas. Construía los casos como le habían enseñado a construir operaciones militares. Metódico, minucioso, hermético. Los abogados defensores temían ver su nombre en la acusación. Los jueces sabían que cuando el general Hopkins presentaba pruebas, estas habían sido verificadas de 6 maneras diferentes. Pero cada condena creaba un enemigo, y los enemigos no olvidan. Por cada delincuente que Bruce enviaba a prisión, había un familiar que le culpaba. Por cada red corrupta que desmantelaba, había socios que juraban venganza. Por cada figura poderosa que desenmascaraba, había aliados que tramaban represalias. Bruce lo sabía. Había recibido amenazas a lo largo de los años, docenas de ellas. Cartas, llamadas telefónicas, advertencias veladas de personas que pensaban que la intimidación lo haría retroceder. Nunca lo hizo. Había testificado ante el Congreso sobre la reforma de la justicia militar. Había concedido entrevistas sobre la importancia de la rendición de cuentas en los puestos de poder. Había formado a fiscales más jóvenes en la construcción de casos de corrupción. Y a pesar de todo, Bruce Hopkins seguía siendo intocable. No porque tuviera suerte, sino porque era prudente. Variaba sus rutas, mantenía su vida personal en privado. Solo confiaba en un pequeño círculo de personas que habían demostrado su valía a lo largo de años de servicio. Personas como su chofer, Julius Cage. Julius llevaba 8 años con él, llevándolo a los tribunales, a bases militares, a reuniones con fiscales federales. Julius conocía su agenda mejor que nadie. Julius sabía qué rutas prefería, en qué cafetería paraba los lunes por la mañana, qué entradas de los juzgados tenían menos retrasos por motivos de seguridad. Julius era fiable, profesional, invisible,
como siempre lo son los buenos empleados. Bruce había recomendado a Julius para recibir 2 menciones honoríficas. Le había escrito una carta de referencia cuando Julius compró su primera casa. Asistió al funeral del padre de Julius y le envió flores cuando la hermana de Julius tuvo su primer hijo. Bruce no confiaba fácilmente en nadie, pero una vez que lo hacía, su confianza era absoluta. Esa confianza resultaría ser su mayor error. Porque uno de esos enemigos, una de las personas que había estado esperando en las sombras durante años, alimentando su rencor y planeando su venganza, estaba más cerca de lo que Bruce Hopkins jamás hubiera imaginado. Más cerca de lo que podría haber imaginado. Lo suficientemente cerca como para saber exactamente cuándo sería más vulnerable. Lo suficientemente cerca como para que pareciera un accidente. Lo suficientemente cerca como para estar junto a su cama de hospital después y sonreír. Bruce Hopkins le confió su vida a Julius. Ese fue su primer error. Julius Cage había sido el chauffeur de Bruce durante 8 años. 8 años llegando 15 minutos antes. 8 años manteniendo el vehículo impecable. 8 años sabiendo exactamente qué ruta tomar dependiendo del tráfico, el clima o el estado de ánimo del general. Julius era el tipo de empleado que uno olvidaba de la mejor manera posible. Eficiente, profesional y tan fiable que Bruce dejó de pensar en él como un empleado y empezó a considerarlo parte de la rutina, como el café de la mañana o el periódico del domingo. Simplemente estaba ahí. Su relación era cordial, profesional, basada en el respeto mutuo y en muy pocas palabras. Bruce se deslizaba en el asiento trasero. Julius ajustaba el espejo y conducían en un cómodo silencio. A veces, Bruce atendía llamadas telefónicas. A veces revisaba expedientes. A veces se limitaba a mirar por la ventana y pensar. Julius nunca le interrumpía, nunca le hacía preguntas, nunca se extralimitaba. Bruce había escrito excelentes evaluaciones de rendimiento de Julius cada año. Le había recomendado para aumentos salariales por méritos. Confiaba en Julius para los horarios delicados, para saber cuándo se reuniría con informantes confidenciales o viajaría a instalaciones de seguridad. Ese nivel de confianza no se concedía a la ligera, y Julius nunca le había dado a Bruce una sola razón para dudar de él. Pero lo que Bruce no sabía, lo que no podía saber porque Julius había tenido mucho cuidado de ocultarlo, era que Julius Cage tenía un hermano, Marcus Cage. Y hacía 10 años, Bruce Hopkins había enviado a Marcus a prisión durante 12 años por cargos de malversación y fraude. Marcus había sido un contratista civil que trabajaba con el cuerpo de Marines, desviando dinero de las operaciones de la cadena de suministro. Las pruebas eran abrumadoras. El juicio fue rápido. La sentencia fue adecuada. Bruce Hopkins había procesado cientos de casos. Marcus Cage era solo otro nombre en una larga lista de condenas. Otro delincuente que creía que no lo atraparían. Otro caso archivado y olvidado. Bruce nunca volvió a pensar en Marcus Cage después de la sentencia. ¿Por qué iba a hacerlo? El caso había terminado. Se había hecho justicia. El sistema había funcionado exactamente como debía. Pero Julius pensaba en ello todos los días. Marcus era su hermano mayor, su único hermano, la persona que le había ayudado a criarse después de la muerte de sus padres. Y ahora Marcus estaba en una prisión federal. Su reputación destruida, su carrera acabada, su matrimonio roto. Julius lo visitaba una vez al mes, haciendo un viaje de 4 horas en coche hasta las instalaciones, sentándose frente a su hermano en la sala de visitas, viendo cómo Marcus se volvía más duro y amargado con cada año que pasaba. Julius nunca lo olvidó. Simplemente esperó. Había solicitado el puesto de conductor 6 meses después de la condena de Marcus. Había superado las comprobaciones de antecedentes, había pasado las entrevistas sin problemas y se había presentado como exactamente lo que Bruce Hopkins necesitaba. Competente, digno de confianza, olvidable. Había pasado 8 años construyendo esa confianza. 8 años siendo el empleado perfecto. 8 años aprendiendo todo sobre Bruce Hopkins, sus patrones, sus preferencias, sus vulnerabilidades. Julius conocía el horario de Bruce mejor que nadie. Sabía todas las rutas que Bruce prefería y todas las rutas alternativas que tomaban si había mucho tráfico. Conocía todos sus hábitos, desde la forma en que Bruce revisaba su teléfono exactamente 3 veces durante el trayecto matutino al trabajo hasta la forma en que siempre quería que la temperatura se fijara exactamente en 72 grados Fahrenheit.
Conocía todas sus debilidades, desde la rodilla mala que le hacía más lento al entrar y salir del coche hasta su tendencia a trabajar hasta tarde los jueves, cuando había menos gente. Y Julius había sido paciente porque la venganza, la verdadera venganza, requería un momento perfecto y una oportunidad que no volvería a presentarse. Requería confianza, requería acceso, requería que Bruce Hopkins no lo viera venir. Comenta en defensa de la justicia: si crees que una traición como esta es imperdonable, veamos cuál es tu postura. El 16 de octubre comenzó como cualquier otro jueves. Bruce Hopkins tenía 3 reuniones programadas: una revisión de un caso a las 9:00, una declaración a las 11 y una reunión informativa clasificada en el Pentágono a las 3. Julius Cage debía llevarlo, pero a las 7:45 de esa mañana, Julius llamó para decir que estaba enfermo. Era la primera vez en 8 años, pero Bruce no le dio importancia. La gente se pone enferma. Julius sonaba fatal por teléfono, arrepentido, congestionado. Ya había conseguido un conductor sustituto, alguien del parque móvil que conocía las rutas. Bruce le dio las gracias, le dijo que descansara y no le dio más vueltas al asunto. ¿Por qué iba a hacerlo? Julius se había ganado esa confianza durante 8 años de servicio impecable. Lo que Bruce no sabía era que Julius había pasado la noche anterior en el garaje del parque móvil. Había firmado y, utilizando las credenciales de su supervisor, había accedido a la zona de vehículos y había pasado 2 horas trabajando cuidadosamente en el sistema de frenos del coche habitual de Bruce. Julius sabía de coches. Había aprendido de su padre, que había sido mecánico durante 30 años. Sabía exactamente qué pastillas de freno debían comprometerse, exactamente cuánto debían debilitarse, para que aguantaran durante la primera parte del trayecto, pero fallaran catastróficamente bajo tensión. Era un trabajo preciso. Si el daño era excesivo, el conductor sustituto lo notaría durante la inspección previa al viaje. Si era insuficiente, los frenos podrían aguantar todo el día. Julius lo calculó todo: el peso del vehículo, la velocidad habitual en la Ruta 95 Sur, el tramo de la autopista con las curvas más cerradas. Sabía que Bruce se dirigiría al Pentágono esa tarde. Sabía qué ruta tomaría el conductor sustituto. Sabía dónde fallarían los frenos. Y entonces Julius se fue a casa, llamó para decir que estaba enfermo y esperó. La lluvia comenzó poco después de las 2 de la tarde. Fuerte, repentina, el tipo de aguacero que convierte las autopistas en ríos y reduce la visibilidad a casi nada. El conductor sustituto, un joven cabo llamado Stevens, conducía con cuidado, con ambas manos en el volante y los limpiaparabrisas a toda velocidad. Bruce estaba sentado en la parte trasera revisando los documentos informativos, completamente absorto en su trabajo. Estaban a 15 minutos del Pentágono cuando ocurrió. Stevens tocó el pedal del freno para reducir la velocidad antes de la curva que se avecinaba. Nada. Apretó más fuerte. Todavía nada. El pedal llegó hasta el suelo. Stevens abrió mucho los ojos y volvió a pisar el freno, tratando desesperadamente de encontrar presión, cualquier presión. El coche iba a 110 kilómetros por hora por una autopista resbaladiza por la lluvia y los frenos no funcionaban. Bruce levantó la vista de sus documentos justo cuando Stevens accionó el freno de emergencia. El coche dio una sacudida, derrapó y Stevens luchó con el volante para mantenerlo en la carretera. Pero la física no negocia. El vehículo giró una vez, 2 veces, y luego se estrelló de lado contra la barrera de hormigón. El metal chirrió, el cristal se rompió. El mundo se convirtió en un caos de sonido, movimiento e impacto. Cuando el coche finalmente se detuvo, estaba mirando en la dirección equivocada, abollado en el lado del conductor. El vapor salía silbando del motor destruido. Stevens estaba consciente, aturdido, sangrando por un corte en la frente. En el asiento trasero, Bruce Hopkins no se movía. El informe oficial lo calificó de fallo mecánico, mal funcionamiento del sistema de frenos debido al desgaste de los componentes, un accidente desafortunado. Nadie tenía la culpa. Julius Cage, al leer el informe desde su apartamento esa noche, lo calificó de justicia. Su hermano lo había perdido todo por culpa de Bruce Hopkins. Ahora era el turno de Bruce. Bruce sobrevivió por los pelos. Cirugía de emergencia, fractura de cráneo, hemorragia interna, costillas rotas, pulmón colapsado.
Los médicos le dieron un 30% de posibilidades de sobrevivir a la primera noche. Incluso si sobrevivía, dijeron que el traumatismo cerebral era grave. Puede que nunca despertara y, si lo hacía, probablemente nunca volvería a ser el mismo. Julius lo visitó esa primera noche. Entró en la UCI, mostró sus credenciales como conductor del general y se quedó de pie junto a la cama. Bruce yacía allí, con tubos y cables por todas partes, máquinas respirando por él, controlando cada latido de su corazón. Julius miró al hombre que había destruido la vida de su hermano y sonrió porque pensó que Bruce nunca despertaría. Bruce Hopkins despertó al tercer día, pero nadie lo sabía. El término médico es síndrome de enclaustramiento, una rara afección neurológica en la que el paciente está plenamente consciente, plenamente lúcido, pero completamente paralizado, incapaz de mover nada, excepto a veces los ojos. En el caso de Bruce, ni siquiera sus ojos respondían. Podía oír cada palabra que decían los médicos. Podía sentir cada aguja, cada tubo, cada ajuste que hacían las enfermeras. Podía pensar con total claridad, pero no podía moverse, no podía hablar, no podía gritar, no podía decirle a nadie que estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, completamente despierto, completamente solo. Los médicos discutieron su pronóstico en la habitación como si él no estuviera allí. Lesión cerebral traumática grave, actividad cerebral mínima, pocas perspectivas de recuperación. Debatieron si continuar con el tratamiento agresivo o pasar a cuidados paliativos. Bruce oía cada palabra y no podía responder. No podía suplicarles que siguieran intentándolo. No podía decirles que seguía allí, que seguía luchando, que seguía consciente. El terror de aquellas primeras horas no se parecía a nada de lo que había experimentado en 30 años de servicio militar. Se había enfrentado a combatientes enemigos. Había testificado contra asesinos del cártel que habían amenazado a su familia. Había entrado en los tribunales sabiendo que había gente en la galería que lo quería muerto. Pero esto era diferente. Esto era estar enterrado vivo dentro de su propio cuerpo. Esto era ahogarse mientras todos a su alrededor creían que estaba inconsciente y en paz. Y entonces, al cuarto día, Julius vino a visitarlo. Bruce oyó abrirse la puerta, oyó pasos que se acercaban a la cama, oyó la voz de Julius hablando con una enfermera en el pasillo. Profesional, preocupado, el leal conductor que velaba por su jefe. La enfermera se marchó y Julius se quedó junto a la cama en silencio durante casi un minuto. Bruce podía sentir su presencia, pero no entendía por qué Julius no hablaba, no hacía las preguntas del médico, no hacía nada de lo que haría un amigo preocupado. Entonces Julius se inclinó hacia él, lo suficiente como para que Bruce pudiera sentir su aliento, y le susurró, «Lo hice. Se suponía que debías haber muerto». Las palabras le golpearon como un puñetazo. La mente de Bruce dio vueltas. Intentó procesar lo que acababa de oír. Intentó darle sentido. Julius, su chofer. 8 años de confianza. 8 años de fiabilidad profesional. Julius había hecho esto. Julius había provocado el accidente. Julius había intentado matarlo. Marcus te envía sus saludos. Julius continuó, con una voz apenas superior a un susurro. Mi hermano. ¿Te acuerdas de él? Probablemente no. Para ti solo era otra condena, solo otro criminal, pero era mi familia, y tú lo destruiste. Así que yo te destruí a ti. Lo justo es justo. General. Bruce quería gritar. Quería agarrar a Julius por el cuello, quería abrir los ojos y demostrarle que estaba despierto, que lo había oído todo, que Julius acababa de confesar un intento de asesinato, pero su cuerpo no respondía. Sus ojos permanecieron cerrados, sus manos permanecieron inmóviles. Estaba atrapado, indefenso, obligado a escuchar cómo su posible asesino se regodeaba de lo que creía que era una víctima inconsciente. Julius se levantó, y su tono volvió a ser normal. La voz preocupada de un empleado. Descanse bien, señor. Mañana vendré a ver cómo está. Y luego se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Bruce yacía allí, en la oscuridad, con los ojos cerrados, y su mente gritaba en el vacío. Julius había intentado asesinarlo. Julius se saldría con la suya. Y no había nada, absolutamente nada que Bruce pudiera hacer al respecto. El hombre que había pasado 30 años asegurándose de que nadie estuviera por encima de la ley, ni siquiera podía denunciar su propio intento de asesinato.
Los días pasaban como una tortura. Julius lo visitaba todas las tardes, siempre cuando había menos personal alrededor. Se quedaba de pie junto a la cama, a veces en silencio, a veces hablando del tiempo o de los preparativos del funeral que estaba ayudando a organizar, siempre desempeñando su papel a la perfección. El conductor devoto, el amigo leal. Y Bruce solo podía quedarse allí tumbado y escuchar, impotente, sin voz, invisible, pero alguien más estaba observando. Alguien que se fijaba en cosas que los demás no veían. Alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. Si crees que los estafadores y los delincuentes nunca deben ganar, dale a me gusta. Demuéstrales que se han equivocado de general con quien meterse. Maria Bloom tenía un don. Se fijaba en cosas, en pequeñas cosas, en el tipo de detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. En sus 15 años como enfermera, María había aprendido que la medicina no consistía solo en seguir protocolos y administrar medicamentos. Se trataba de observar, de ver el ligero cambio en el color de un paciente que indicaba una infección antes de que la fiebre se disparara, de escuchar el sutil cambio en la respiración que significaba que se estaba desarrollando una neumonía. Se trataba de percibir cuándo el dolor de un familiar se estaba convirtiendo en algo más oscuro, algo peligroso. Sus colegas lo llamaban intuición. María lo llamaba prestar atención. Había trabajado en 3 hospitales diferentes en 2 estados, siempre recibiendo excelentes evaluaciones, siempre solicitada por familias que habían trabajado con ella anteriormente. María no era la enfermera más sociable de la planta. No se le daba especialmente bien la charla trivial, pero los pacientes confiaban en ella porque los veía de verdad, no solo como casos o números de habitación, sino como personas. Y cuando algo iba mal, María se daba cuenta. Richmond Memorial la contrató a principios de noviembre, incorporándola al equipo de la UCI durante la temporada alta. Su primera semana la dedicó a los trámites de orientación, aprendiendo los sistemas y procedimientos del hospital. En la segunda semana, se le asignaron pacientes reales. Uno de ellos era el general de la Marina, Bruce Hopkins, en la habitación 847. María leyó su historial antes de su primer turno. Accidente de coche, traumatismo craneoencefálico grave, síndrome de enclaustramiento sospechado pero no confirmado, pronóstico desfavorable. Familia, ninguna registrada. Visitante habitual, Julius Cage, conductor y amigo. Anotó todo, memorizándolo como siempre hacía, y luego se dirigió a su habitación. Bruce parecía tranquilo allí tumbado. Las máquinas zumbaban y pitaban a su alrededor, haciendo el trabajo que su cuerpo no podía hacer por sí mismo. María se presentó, aunque los médicos le habían dicho que probablemente no podía oír nada. Llevaba demasiado tiempo como enfermera como para dar por sentado que los pacientes inconscientes realmente no eran conscientes de nada. Había visto demasiados casos en los que los pacientes decían después haber oído todo lo que se decía a su lado. Buenos días, General Hopkins. Me llamo María. Hoy me encargaré de usted. Le tomó las constantes vitales, le ajustó la vía y tomó notas en su tableta. Todo era rutinario. Todo era normal hasta que Julius Cage llegó para su visita diaria. María estaba de pie junto a los monitores cuando Julius entró. Llevaba flores, claveles comprados en el supermercado, y las colocó en el alféizar de la ventana con la facilidad de quien lo ha hecho muchas veces antes. Saludó a María con una inclinación de cabeza, le preguntó cómo estaba el general y escuchó su breve informe. Nada fuera de lo normal, nada malo. Entonces entró el doctor Patterson para hacer la ronda. Revisó la historia clínica de Bruce, comentó los últimos resultados de la tomografía computarizada y mencionó, casi de pasada, que había algunos signos alentadores, pequeñas mejoras en la actividad cerebral. Nada definitivo, pero posiblemente las posibilidades de recuperación del general eran ligeramente mejores de lo que se había previsto inicialmente. María observó el rostro de Julius mientras el médico hablaba. La mayoría de las personas que escuchan ese tipo de noticias sobre un amigo mostrarían alivio, esperanza, algún tipo de reacción positiva. Pero Julius apretó la mandíbula solo por un segundo. Sus hombros se tensaron y sus manos, que estaban relajadas a los lados, se cerraron en puños. Apenas se notaba. El médico no lo notó, pero María sí. Esa fue su primera observación. La forma en que Julius reaccionó a las buenas noticias, como si fueran una amenaza.
La segunda observación llegó 20 minutos más tarde. El doctor Patterson se había marchado y Julius estaba sentado en la silla junto a la cama de Bruce, mirando su teléfono. María estaba actualizando los registros de medicación en el pequeño escritorio de la esquina. Levantó la vista justo cuando Julius miraba hacia la cama y vio la mano derecha de Bruce. Estaba fuertemente cerrada, con los tendones de la muñeca visibles por la tensión. Había visto esa mano relajada hacía una hora. Estaba segura de ello, y ahora estaba cerrada. Miró de la mano a Julius, que seguía mirando su teléfono, aparentemente ajeno a todo, pero era imposible ignorar la coincidencia. Julius entra en la habitación. La mano de Bruce se cierra. ¿Coincidencia? Quizás, pero el instinto de María se activó. La tercera observación ocurrió cuando Julius se marchaba. María lo acompañó a la puerta, como era habitual, asegurándose de que los visitantes supieran cuándo terminaban las horas de visita y cuándo podían volver. Julius le dio las gracias, educado y correcto, pero durante toda la conversación, los 30 segundos que duró, nunca la miró a los ojos. Su mirada se deslizó por encima de su hombro, se centró en el suelo, miró hacia la puerta, a cualquier sitio menos directamente a ella. Las personas que se sienten culpables evitan el contacto visual. María lo había visto cientos de veces. Familiares que habían esperado demasiado para traer a un pariente enfermo. Hijos adultos que habían descuidado a sus padres ancianos. Cónyuges que habían causado las lesiones que, según ellos, eran accidentes. Julius Cage evitaba el contacto visual con el personal médico. Y María quería saber por qué. Después de que él se marchara, María se quedó en el pasillo durante un largo rato pensando que algo no estaba bien allí. No podía expresar exactamente lo que tenía. No había pruebas, solo 3 pequeñas observaciones que, individualmente, no significaban nada, pero que juntas creaban un patrón erróneo. María Bloom había aprendido a confiar en esos instintos, y en ese momento le gritaban que el general Bruce Hopkins no solo estaba luchando por su vida contra las lesiones de un accidente, estaba luchando contra algo completamente diferente. María empezó a tomar notas, no en la historia clínica oficial, que era revisada por los supervisores y estaba sujeta a protocolos legales, sino en un pequeño cuaderno que guardaba en el bolsillo de su bata. Observaciones privadas, detalles que le parecían importantes, aunque aún no pudiera explicar por qué. Primer día con el general Hopkins. Julius llegó a las 2:15 de la tarde. María consultó más tarde el registro de visitas y descubrió un patrón que se remontaba a semanas atrás. Julius venía todos los días entre las 2 y las 3, siempre en las horas tranquilas, siempre después del almuerzo, cuando la UCI estaba menos ocupada, cuando los médicos habían terminado las rondas matutinas y aún no habían comenzado las evaluaciones vespertinas, cuando había menos enfermeras en la estación, porque todas estaban poniéndose al día con los registros. El segundo día, Julius se colocó entre la cama y la puerta. María lo probó todas las veces. Se paró cerca de la ventana, obligando a Julius a pasar por delante de la cama para saludarla. Él lo hacía, pero en 2 minutos se había movido, arreglando las flores, enderezando la manta, siempre encontrando una razón para colocarse entre Bruce y la salida. María había trabajado antes con familiares protectores, padres que no se alejaban, cónyuges que temían dejar solos a sus seres queridos. Pero esto era diferente. Esto parecía un bloqueo, como si Julius no estuviera protegiendo al general del mundo exterior. Estaba protegiendo al mundo exterior del general. El tercer día, María observó cómo Julius interactuaba con el personal médico. Era educado, diferencial, pero siempre breve. Cuando las enfermeras entraban a comprobar sus constantes vitales, Julius daba un paso atrás. Se quedaba en silencio y esperaba a que se marcharan. Cuando llegaban los médicos, se excusaba por completo, diciendo que no quería estorbar. La mayoría de los amigos preocupados hacían preguntas, querían novedades, exigían conocer todos los detalles de los planes de tratamiento. Julius no preguntaba nada. Solo esperaba a que el personal se marchara para poder volver a estar a solas con Bruce. Cuarto día. La mano de Bruce se cerró de nuevo cuando Julius entró. María ya estaba segura. Lo había estado observando específicamente. Y ahí estaba. En el momento en que los pasos de Julius cruzaron el umbral, la mano derecha de Bruce se cerró en un puño. Se mantuvo así durante toda la visita. En cuanto Julius se marchó, en cuestión de minutos, la mano se relajó.
María sabía lo que estaba viendo, pero no sabía qué significaba. El quinto día intentó hablar con Sandra Vickers, la enfermera jefe que llevaba 12 años en la UCI. Sandra tenía experiencia, era respetada y era alguien que podría escucharla. María la encontró en la sala de enfermeras durante un momento de tranquilidad y le preguntó si podían hablar en privado. Entraron en la sala de descanso. María le explicó lo que había observado: el horario de visitas, la postura, la forma en que Julius evitaba al personal médico, el apretar de la mano, el lenguaje corporal cuando los médicos mencionaban la recuperación. Sandra escuchó con expresión neutra, y cuando María terminó, Sandra suspiró. María, entiendo que eres nueva aquí y que intentas ser minuciosa, pero lo que describes es dolor. El amigo de ese hombre casi muere. Está procesando el trauma. Por supuesto que está tenso. Por supuesto que está emocionado. Estás interpretando demasiado un comportamiento humano normal. María insistió, pero el apretar las manos es constante. Cada vez que Julius entra en la habitación, tiene espasmos musculares, dijo Sanders. El general tiene graves daños neurológicos. Las respuestas musculares aleatorias son completamente normales. No significan nada. Le puso una mano en el hombro a María, sin malicia. Sé que quieres ayudar, pero a veces un cigarro es solo un cigarro. Julius Cage lleva semanas visitándolo todos los días. Le lleva flores. Se sienta con un hombre que ni siquiera puede reconocer que está allí. Eso es lealtad. Eso es amistad. No busques problemas donde no los hay. María salió de la sala de descanso sintiéndose frustrada y tonta. Quizás Sandra tenía razón. Quizás estaba viendo patrones que no existían. Quizás su instinto se equivocaba esta vez. Llevaba menos de 2 semanas en el Richmond Memorial. ¿Quién era ella para cuestionar la valoración de una enfermera veterana que llevaba más de una década trabajando allí? Pero María confiaba en su instinto, y su instinto le gritaba. Volvió a la habitación 847 y se quedó en la puerta, observando a Bruce Hopkins inmóvil en la cama. Si se equivocaba, estaba perdiendo el tiempo con observaciones paranoicas. Si tenía razón, algo terrible estaba sucediendo, y ella era la única persona que se había dado cuenta. El peso de esa posibilidad le oprimía el pecho. María tomó una decisión. Seguiría observando, documentando, prestando atención, porque en 15 años de enfermería, su instinto había salvado vidas y no iba a ignorarlo ahora, aunque nadie más la creyera. Entonces llegó la tarde que lo cambió todo. Era un miércoles por la tarde, inusualmente frío para ser noviembre, y María estaba reponiendo el carro de medicamentos en la sala de suministros adyacente al pasillo de la UCI. Oyó unos pasos familiares, la zancada deliberada de Julius Cage, y luego se detuvieron. Miró por la pequeña ventana de la puerta de la sala de suministros y lo vio de pie cerca de la fuente de agua, con el teléfono pegado a la oreja, de espaldas a ella. María no estaba tratando de espiar, solo estaba haciendo su trabajo, organizando las bandejas de medicamentos y comprobando las fechas de caducidad. Pero entonces oyó la voz de Julius, baja y controlada, y algo en su tono la hizo quedarse paralizada. Ya está hecho. Nadie sospecha nada. Las palabras atravesaron el ruido ambiental del hospital como una navaja. Las manos de María dejaron de moverse. Se le cortó la respiración. Se quedó completamente quieta, escuchando. Hubo una pausa mientras hablaba la persona al otro lado del teléfono. Luego Julius continuó. Los médicos dicen que podría recuperarse. ¿Podría? No saben nada. No va a despertar. Confía en mí. Otra pausa. No, tengo cuidado. Lo visito todos los días. Finjo ser un amigo preocupado. Nadie me mira. María sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se acercó a la puerta, con cuidado de no hacer ruido, esforzándose por escuchar cada palabra. La inspección de los frenos salió bien. Julius dijo, fallo mecánico, tal y como habíamos planeado. No están investigando nada. Se acabó. Bajó aún más la voz. Aunque despertara, cosa que no va a pasar, no sabe nada. Estaba inconsciente antes del accidente. No hay pruebas. No hay rastro. Estamos libres de sospecha. La llamada terminó. Julius guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a la habitación 847 como si nada hubiera pasado, como si no acabara de confirmar con todo detalle que había saboteado los frenos, que había planeado el accidente, que había intentado asesinar a Bruce Hopkins. María se quedó en el almacén,
con la mente a 1000 por hora. Había acertado. Todos sus instintos, todas sus observaciones, todas sus sospechas habían sido correctas. Julius Cage no era un amigo afligido, era un asesino en potencia. Y acababa de confesarlo sin saber que alguien le estaba escuchando. Pero ¿quién la creería? No tenía ninguna grabación, ningún testigo, solo su palabra contra la de él. Y Julius había pasado semanas ganándose la credibilidad de todos, haciéndose pasar por el conductor leal, el amigo devoto. Había engañado a los médicos, había engañado a las enfermeras superiores, había engañado a todo el mundo. Si María acudía ahora mismo a seguridad del hospital y les contaba lo que había oído, ¿la creerían? ¿O pensarían que era la nueva enfermera paranoica que Sandra ya había descartado? No tenía pruebas, solo una llamada telefónica, una corazonada y un paciente que no podía hablar. A María le temblaban las manos mientras se agarraba al borde del carro de medicamentos. Pensó en las palabras de Sandra de hacía 2 días. Estás interpretando demasiado el dolor. No busques problemas donde no los hay. Si María denunciaba esto y no llegaba a nada, si Julius lo negaba todo y ella no podía probarlo, ¿qué pasaría entonces? ¿La tacharían de inestable y la despedirían por hacer acusaciones falsas? ¿Se arruinaría su carrera de enfermera por haber hablado sin pruebas? Pero si no hacía nada, ¿qué le pasaría a Bruce Hopkins? Julius acababa de decir que el general podría recuperarse, y Julius no podía permitir que eso sucediera, porque si Bruce despertaba, si podía comunicarse, si podía contar a los investigadores lo que realmente había sucedido, Julius iría a la cárcel, lo que significaba que Julius tenía un motivo para asegurarse de que Bruce nunca despertara, un motivo para terminar lo que había empezado. María sabía lo fácil que sería. Una burbuja de aire en una sobredosis de sedantes, una almohada mantenida unos segundos más de lo debido en un momento en que nadie mirara. Julius lo visitaba todos los días. Tenía acceso, tenía oportunidad, y ahora María sabía que tenía intención. Si permanecía en silencio, Bruce Hopkins podría no sobrevivir a la semana. El hombre había pasado 30 años asegurándose de que nadie estuviera por encima de la ley. Y ahora yacía indefenso mientras su posible asesino andaba libre, visitándolo a diario, esperando el momento adecuado para terminar el trabajo. María cerró los ojos y tomó una decisión. No podría vivir consigo misma si no hacía nada. Aunque nadie la creyera, aunque destruyera su carrera, aunque se equivocara, aunque cada célula de su cuerpo sabía que no era así, tenía que intentarlo. Esa noche, María hizo algo que salvaría una vida o destruiría su carrera. Entró en la habitación 8:47 después de que terminara el horario de visitas, cuando la UCI estaba en silencio y la mayoría del personal se había ido a casa. Cerró la puerta detrás de ella e hizo lo que nadie esperaba. Se lo contó todo al general. ¿Habrías hablado o te habrías quedado callado? Comenta. Yo hablaría si arriesgaras todo por la verdad. Veamos cuántos de ustedes están del lado de María. El turno de noche de María comenzaba a las 11:00. La UCI estaba en silencio. La mayoría de los pacientes sedados para dormir, los pasillos en penumbra, salvo por el resplandor de las estaciones de monitorización. Se había ofrecido voluntaria para el turno de noche específicamente para poder estar a solas con Bruce Hopkins y poder hablar con él sin interrupciones, sin que nadie la escuchara, sin que nadie pensara que había perdido la cabeza. Entró en la habitación 8:47 a las 11:30 y cerró la puerta suavemente tras de sí. Las máquinas zumbaban con su ritmo constante. Bruce yacía exactamente como lo había hecho durante semanas, con los ojos cerrados, el rostro tranquilo, sin dar ninguna indicación de que alguien viviera detrás de esa quietud. María acercó una silla a la cama y se sentó. Le temblaban las manos. No sabía si él podía oírla. El médico dijo que probablemente no. Los pacientes con síndrome de Lockton a veces conservaban el procesamiento auditivo, pero el caso de Bruce estaba clasificado como lesión cerebral traumática grave con mínima capacidad de respuesta. El consenso médico era que, en esencia, había fallecido. Un cuerpo mantenido con vida por máquinas, esperando a que una familia que no existía tomara la decisión de dejarlo ir. Pero María había visto cómo se cerraba su mano, había visto los patrones, y había pasado 15 años aprendiendo que el cuerpo humano se comunica de formas que la medicina no siempre reconoce. Así que habló de todos modos. General Hopkins, me llamo María Bloom,
He sido su enfermera durante la última semana. Su voz era tranquila, firme, aunque su corazón latía con fuerza. No sé si puede oírme, pero voy a hablarle como si pudiera porque creo que merece saber la verdad. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos y eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé quién le hizo esto. Su chofer, Julius Cage. Hoy le oí hablar por teléfono. Él saboteó los frenos. Él provocó el accidente. Y ha venido aquí todos los días, no porque se preocupe por usted, sino porque necesita asegurarse de que no despierte. La voz de María se quebró ligeramente. Sé que probablemente no pueda responder. Sé que los médicos creen que estás inconsciente. Pero si estás ahí, si alguna parte de ti puede oírme, quiero que sepas que voy a denunciarlo. Voy a contarle a seguridad lo que he oído. Me aseguraré de que no se salga con la suya. Los monitores pitaban. El respirador silbaba. Bruce no se movía. María continuó. Aún no tengo pruebas, solo lo que escuché por casualidad. Pero voy a encontrarlas. Voy a seguir vigilándolo. Voy a documentarlo todo. Y no voy a permitir que te vuelva a hacer daño. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre su antebrazo, como había hecho con innumerables pacientes a lo largo de los años. Una conexión humana, un recordatorio de que no estaba solo. Pasaste toda tu carrera asegurándote de que los criminales enfrentaran la justicia. Enviaste a gente mala a la cárcel. Defendiste lo que era correcto, incluso cuando era peligroso. Y ahora no puedes defenderte a ti mismo. Su voz se hizo más fuerte. Así que yo te defenderé. Aunque nadie me crea, aunque piensen que estoy loca, no estás solo. General Hopkins, ya no. María se quedó sentada en el silencio que siguió, observando su rostro en busca de alguna señal, algún destello de conciencia. Nada. Probablemente los médicos tenían razón. Se había ido. Estaba hablando con un cascarón vacío, proyectando esperanza en una situación que no la tenía. Estaba a punto de levantarse, de dejarlo dormir, cuando lo vio. Una sola lágrima deslizándose lentamente por su mejilla izquierda. María contuvo la respiración. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente, asegurándose de que no era su imaginación. Pero allí estaba, reflejando la tenue luz de los monitores, una lágrima rodando por el rostro de un hombre que, según los médicos, no podía llorar, no podía sentir, no podía responder. «¿Puedes oírme?», susurró María. «No es una pregunta, es una afirmación. Lo has estado oyendo todo». Otra lágrima siguió a la primera, y entonces la mano derecha de Bruce, la que ella había estado observando durante días, se cerró con fuerza, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No era un espasmo, no era algo aleatorio, era deliberado, era comunicación, era un hombre atrapado en su propio cuerpo, gritando de la única forma que podía. María sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Le agarró la mano con cuidado, sintiendo la tensión en sus dedos, sintiendo la vida que todos los demás habían pasado por alto. «Lo entiendo. Te veo y te prometo que voy a arreglar esto. La jaula de Julia no va a ganar». Se quedó allí otros 10 minutos, sosteniendo su mano, sintiendo cómo se relajaba poco a poco, como si por fin hubiera podido liberarse de un peso imposible. Cuando se levantó para marcharse, lo miró una vez más. En ese momento, Maria Bloom se convirtió en algo más que una enfermera. Se convirtió en su única arma, la única persona que sabía la verdad, la única persona que creía que él seguía luchando, la única persona que se interponía entre Bruce Hopkins y el hombre que había intentado matarlo. Salió de la habitación 847 con una claridad que no había sentido en días. Sabía lo que tenía que hacer, sabía con quién tenía que hablar, y sabía que, creyera alguien en ella o no, se aseguraría de que Julius Cage respondiera por lo que había hecho, porque Bruce Hopkins no podía luchar por sí mismo, pero María podía luchar por él, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. María no acudió a la policía. Lo pensó, pasó el resto de su turno sopesando las opciones, pero finalmente decidió no hacerlo. El problema era la complejidad jurisdiccional. El accidente había ocurrido en una autopista federal. Bruce era un general de la Marina. Julius trabajaba para el Departamento de Defensa. Si llamaba a la policía local, tendrían que involucrar a las autoridades federales, y éstas querrían pruebas. Una causa probable, algo más sustancial que el relato de una enfermera sobre una llamada telefónica que había escuchado
y las lágrimas de un paciente. Para cuando la burocracia se hubiera resuelto, Julius podría haber desaparecido o, peor aún, podría haber terminado lo que había empezado. Así que, a las 6 de la mañana, cuando terminó su turno, María acudió a la seguridad del hospital. El Richmond Memorial tenía su propio departamento de seguridad, compuesto en su mayoría por antiguos agentes de policía, personas que sabían cómo manejar situaciones delicadas con discreción. María pidió hablar con el director, un hombre llamado Thomas Garrett, que había sido detective de la policía de Richmond durante 20 años antes de jubilarse y pasar a la seguridad del hospital. Se reunió con él en su pequeña oficina, cerca de la entrada del servicio de urgencias. Garrett tenía unos 50 años, cabello gris, ojos penetrantes y el tipo de presencia que hacía que la gente dijera la verdad. María se sentó frente a su escritorio y le contó todo: las observaciones, la llamada telefónica, las lágrimas, el apretón de manos de Bruce, todo. Garrett escuchó sin interrumpir. Cuando María terminó, se recostó en su silla y se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo: si tienes razón y no estoy diciendo que estés equivocada, tenemos a un sospechoso de intento de asesinato que visita a la víctima a diario. Si te equivocas, tenemos a una amiga afligida y a una enfermera que podrían estar viendo patrones que no existen. Sé cómo suena, dijo María. En realidad, parece que tienes buen instinto. Garrett sacó una libreta. Pero el instinto no vale en un tribunal. Necesitamos pruebas. Y el problema es que la inspección del vehículo ya ha descartado que el accidente fuera un fallo mecánico. Si no hay juego sucio, no hay investigación. Caso cerrado. Entonces lo reabrimos, dijo María. Garrett asintió lentamente. Puedo hacer algunas llamadas discretamente. Todavía tengo contactos en la policía estatal y ellos tienen relaciones con investigadores federales. Si hay algo que encontrar en ese vehículo, lo encontrarán. Pero han pasado 3 semanas. Si Julius saboteó los frenos, lo hizo con cuidado. Cualquier prueba será sutil. ¿Y si le obligamos a mostrarnos dónde están las pruebas?, preguntó María. Garrett arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Cree que está a salvo, explicó María. Cree que la inspección le ha exonerado. Cree que nadie sospecha nada. Pero si de repente pensara que el vehículo va a ser inspeccionado de nuevo, esta vez con más cuidado, ¿qué haría? La expresión de Garrett cambió. Comprensión. Si es inocente, no haría nada. Si es culpable, entraría en pánico, concluyó María. Intentaría destruir las pruebas antes de que nadie las encontrara. No podían arrestar a Julius sin pruebas, pero podían hacer que entrara en pánico. Y el pánico hace que la gente se descuide. Les hace rebelarse. Les hace hacer exactamente lo que prueba su culpabilidad. Garrett hizo sus llamadas. A las 8 de la mañana, se había puesto en contacto con un investigador de la Policía Estatal de Virginia, especializado en casos de manipulación de vehículos. El investigador accedió a vigilar el depósito donde se encontraba el vehículo accidentado. Lo vigilarían discretamente, sin presencia policial visible, solo cámaras y un par de agentes de paisano en un coche camuflado aparcado al otro lado de la calle. La trampa estaba tendida. Ahora necesitaban que Julius cayera en ella. La estrategia era sencilla. María mencionaría casualmente, al alcance del oído de Julius, que el vehículo accidentado iba a ser inspeccionado al día siguiente. Algo sobre los requisitos del seguro y un análisis mecánico secundario. Lo diría con naturalidad, como si fuera un cotilleo habitual en el hospital. Nada de qué preocuparse. Si Julius era inocente, la información no significaría nada para él. La oiría y la olvidaría. Pero si Julius era culpable, si sabía que había pruebas en ese vehículo que podían demostrar que había saboteado los frenos, no podía permitir que se llevara a cabo la inspección. Tendría que actuar. Tendría que ir al depósito municipal y destruir cualquier prueba que quedara antes de que los investigadores la encontraran. El miedo es una confesión poderosa. Y Julius Cage, a pesar de su cuidadosa planificación, a pesar de su paciencia durante 8 años, estaba a punto de tener miedo. El papel de María era crucial. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que tratar a Julius exactamente como lo había estado tratando toda la semana. Profesional, cortés, desprevenida. No podía dejar que él viera que algo había cambiado. No podía dejar que él supiera que ella había escuchado su llamada telefónica o que ahora la seguridad estaba involucrada.
Julius tenía que creer que todavía tenía el control, que todavía estaba a salvo, que todavía no lo habían descubierto. Garrett le advirtió, si él sospecha que sabes algo, si cree que eres una amenaza, esto se vuelve peligroso. A los sospechosos de intento de asesinato no les gustan los testigos. ¿Lo entiendes? María lo entendía, pero también entendía que Bruce Hopkins yacía en la habitación 847, consciente y despierto, atrapado en su propio cuerpo, mientras su presunto asesino lo visitaba a diario. Alguien tenía que detener a Julius, y en ese momento, María era la única que podía hacerlo. Esa tarde, cuando Julius llegó para su visita diaria a las 2:15, María estaba preparada. Había ensayado la frase una docena de veces, practicado el tono, la forma casual de decirla, la total falta de énfasis que la haría parecer sin importancia, solo otra información mundana del hospital. Julius pasó por delante de la sala de enfermeras. María levantó la vista de su historial, sonrió educadamente y dijo las palabras que atraparían al asesino o demostrarían que estaba equivocada. Las palabras que lo pondrían todo en marcha. Las palabras que Julius Cage pasaría el resto de su vida deseando no haber oído nunca. El día siguiente se le hizo increíblemente largo. María llegó a su turno a las 7 de la mañana, sabiendo que Julius no aparecería hasta primera hora de la tarde. 5 horas de espera, 5 horas mirando el reloj, revisando su plan, ensayando el tono y la cadencia exactos que utilizaría al pronunciar la frase. Tenía que sonar casual, sin importancia. El tipo de detalle administrativo que el personal del hospital mencionaba de pasada sin pensarlo 2 veces. Ella siguió con su rutina habitual, comprobó los signos vitales, administró los medicamentos, anotó las novedades de los pacientes, pero su mente estaba en otra parte, repasando escenarios, anticipando las posibles reacciones de Julius. ¿Mordería el anzuelo? ¿Se daría cuenta? ¿Sospecharía que ella lo sabía? Thomas Garrett le había enviado un mensaje esa mañana, confirmando que todo estaba listo. El equipo de vigilancia se había colocado frente al depósito de vehículos incautados, las cámaras grabando, los agentes listos. Ahora solo necesitaban que Julius hiciera su jugada. Si no hacía nada, si se mantenía tranquilo y dejaba que se llevara a cabo la inspección, entonces o bien María se había equivocado en todo, o bien Julius era mejor controlando su miedo de lo que habían previsto. A la 1:30, María estaba en la sala de enfermeras actualizando la ficha de Bruce cuando vio a Julius caminando por el pasillo, justo a la hora prevista, 2:15, más o menos 15 minutos cada día durante 3 semanas. Llevaba sus habituales flores de la floristería, tenía su habitual expresión de tranquila preocupación y caminaba con su habitual paso mesurado. Nada diferente, nada malo. El corazón de María se aceleró. Era el momento. Bajó la vista hacia su tableta, fingiendo concentrarse en la documentación, esperando el momento adecuado. Julius pasó por la estación, saludó cortésmente a otra enfermera y siguió hacia la habitación 847. María dejó que se alejara 3 pasos y luego lo llamó, manteniendo un tono de voz ligero y conversacional. «Oh, Julius, ¿te has enterado?» Se detuvo y se dio la vuelta. ¿Enterado de qué? María mantuvo la vista fija en su tableta, tocando algo al azar en la pantalla como si siguiera trabajando. Van a hacer otra inspección del vehículo del accidente del general. Mañana creo que algo sobre el sistema de frenos, los requisitos del seguro o la revisión de la responsabilidad civil. No estoy muy segura. Acabo de oír a algunos administradores hablando de ello antes. Levantó la vista brevemente, le dedicó una pequeña sonrisa, de esas que se le dan a cualquiera cuando se comparte un chisme mundano del hospital, y luego volvió a mirar su tableta como si la conversación ya hubiera terminado, como si lo que acababa de decir fuera completamente irrelevante. El rostro de Julius no cambió. Su expresión siguió siendo neutral, cortésmente atenta, exactamente lo que se esperaría de alguien que escucha información administrativa irrelevante. Pero María estaba observando sus manos, y éstas contaban una historia diferente. Temblaron solo por un segundo, un temblor apenas perceptible que controló casi de inmediato, curvando los dedos alrededor de los tallos de las flores que sostenía para ocultar el movimiento. Pero María lo vio, esa fracción de segundo en la que su cuerpo traicionó lo que su rostro no mostraba. Miedo, un miedo repentino, agudo e inconfundible.
Oh, dijo Julius, con voz firme. No sabía que hacían inspecciones de seguimiento. Supongo que cuando se trata de un caso de gran repercusión, son más minuciosos, dijo María, manteniendo un tono casual, desinteresada. De todos modos, pensé que quizá querrías saberlo por si alguien te hacía preguntas. Tú eras su chofer, así que quizá quieran una declaración o algo así, ¿no? Gracias por avisarme. Julius asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta y continuó hacia la habitación de Bruce. María no lo vio marcharse. Mantuvo la mirada fija en su tableta, respiró con calma y mantuvo una expresión neutra. Pero en su interior, su mente iba a toda velocidad. Él había reaccionado sutilmente, pero había reaccionado. La trampa estaba funcionando. La visita de Julius ese día fue más breve de lo habitual. Normalmente se quedaba entre 30 y 40 minutos, sentado en silencio junto a la cama de Bruce, mirando su teléfono, manteniendo su actuación como amigo leal. Pero hoy entró y salió en menos de 15 minutos. María lo oyó marcharse, oyó sus pasos alejarse rápidamente por el pasillo, más rápido de lo habitual. Esperó 5 minutos y luego se acercó con naturalidad a la ventana al final del pasillo que daba al aparcamiento. Vio a Julius salir por la entrada del hospital, sacarse el teléfono y hacer una llamada. Notó la tensión de sus hombros, la forma en que miraba a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien le observaba. María sacó su propio teléfono y le envió un mensaje a Garrett. Se va antes de lo habitual. Parecía nervioso. La respuesta de Garrett llegó inmediatamente. Se ha avisado al equipo de vigilancia. Esperamos. Y esperaron. María terminó su turno, se fue a su pequeño apartamento, intentó cenar, pero no pudo comer más que unos pocos bocados. No dejaba de mirar su teléfono, esperando noticias, esperando saber si Julius había picado el anzuelo, esperando saber si su instinto había sido acertado o si había puesto en peligro su carrera por haber interpretado mal la situación. El depósito donde se guardaba el vehículo accidentado de Bruce cerraba a las 6 de la tarde. No volvería a abrir hasta las 8 de la mañana siguiente. Si Julius iba a actuar, sería esa noche. Al amparo de la oscuridad, cuando pensaba que nadie la observaba, María se acostó esa noche, incapaz de dormir, mirando su teléfono en la oscuridad. Garrett le había prometido llamarla en cuanto pasara algo, pero a medida que pasaban las horas, medianoche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, su teléfono permanecía en silencio. Quizás Julius no iba a actuar. Quizás había decidido que el riesgo era demasiado grande. Quizás era más inteligente de lo que habían previsto y había descubierto la trampa. O quizás, solo quizás, María se había equivocado en todo desde el principio. A las 2:47 de la madrugada, su teléfono finalmente sonó. Julius Cage llegó al depósito municipal del condado de Henrico. A las 12:43 de la madrugada, el equipo de vigilancia llevaba allí desde las 8 de la tarde. 2 agentes vestidos de civil en un sedán sin distintivos aparcaron al otro lado de la calle. Las cámaras estaban montadas con una visión clara de la entrada y la zona de almacenamiento de vehículos. Llevaban más de 4 horas esperando cuando el coche de Julius se detuvo a 2 manzanas de distancia, con los faros apagados, avanzando lentamente por el distrito industrial como si intentara pasar desapercibido. No podía permitir que encontraran las pruebas. Las pastillas de freno modificadas lo delatarían todo. Julius había sido meticuloso cuando saboteó el sistema 3 semanas atrás, pero sabía que los investigadores forenses podían encontrar marcas microscópicas de herramientas, fracturas por estrés, que no coincidían con los patrones de desgaste normales. Pruebas de manipulación deliberada que la inspección inicial había pasado por alto. Si miraban con suficiente atención, si traían a especialistas, verían lo que había hecho. Y una vez que lo vieran, empezarían a hacer preguntas que les llevarían hasta él. El depósito de vehículos incautados estaba rodeado por una valla metálica coronada con alambre de púas, puertas cerradas con llave y luces de seguridad que iluminaban las filas de vehículos dañados que esperaban las reclamaciones de los seguros y los procedimientos legales. Julius se sentó en su coche durante casi 10 minutos observando, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. Las instalaciones tenían cámaras. Lo sabía, pero eran viejas, granuladas, del tipo que grababa,
pero que rara vez se revisaban a menos que hubiera un incidente específico. Y para cuando alguien pensara en revisar las imágenes, si es que lo hacían, Julius ya se habría ido. Los componentes de los frenos estarían destruidos. Las pruebas habrían desaparecido. No habría nada que encontrar. Salió de su coche, llevando una pequeña mochila con herramientas, una linterna y un par de guantes de trabajo. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Julius había trabajado antes en instalaciones seguras. Sabía cómo encontrar los puntos débiles. Había una sección de la valla en el lado este donde la malla metálica se había separado ligeramente del poste, lo suficiente para que alguien pudiera colarse si estaba decidido a hacerlo. Julius estaba muy decidido. A las 12:57 estaba dentro del recinto, moviéndose entre las filas de vehículos destrozados, utilizando la linterna con moderación y manteniéndose en las sombras. Sabía dónde estaría el coche de Bruce. Era un caso de alto perfil, un empleado federal. Lo habrían guardado en la sección trasera, lejos del inventario habitual. Tardó 4 minutos en encontrarlo. El vehículo estaba peor de lo que esperaba. Todo el lado del conductor estaba aplastado, las ventanas destrozadas, el metal retorcido por el impacto con la barrera de hormigón. Pero lo importante era el sistema de frenos. Julius se arrodilló junto a la rueda delantera, sacó sus herramientas y empezó a trabajar. Tenía que quitar las pastillas de freno dañadas, destruirlas por completo, asegurarse de que nadie pudiera demostrar que las había debilitado deliberadamente. Sus manos se movían con rapidez y eficacia, desatornillando los pernos de la pinza y accediendo a las pastillas que había alterado 3 semanas antes. Estaba tan concentrado en el trabajo, tan absorto en eliminar las pruebas, que no oyó los pasos que se acercaban desde 3 direcciones diferentes. No vio a los agentes moviéndose silenciosamente por el aparcamiento, rodeándolo y cortándole todas las salidas. No se dio cuenta de que había caído en una trampa hasta que se encendió la primera linterna, que le iluminó directamente la cara. Luego otra y otra. De repente Julius se vio rodeado de luz. 6 agentes con las armas desenfundadas. Todos ellos se colocaron cuidadosamente a su alrededor. Se quedó paralizado, todavía arrodillado junto al vehículo, todavía sosteniendo la pastilla de freno en su mano enguantada. La evidencia, la prueba, lo que había venido a destruir, ahora lo sostenía en su mano como una confesión. Julius Cage, no se mueva. Mantenga las manos donde podamos verlas. La cara de Julius en ese momento lo decía todo. Conmoción, incredulidad, la repentina comprensión de que le habían engañado, de que alguien lo sabía, de que el anuncio de la inspección había sido un cebo y él había picado. Sus ojos se movieron rápidamente buscando una vía de escape, pero no había ninguna. Los agentes se acercaron y lentamente, con profesionalidad, no le dieron ninguna opción. Suelta lo que tienes en las manos y ponlas detrás de la cabeza. La pastilla de freno cayó de los dedos enguantados de Julius y aterrizó en la tierra junto al vehículo. La policía había estado esperando durante 2 horas, apostada desde las 10 de la noche, lista para él. Sabían que vendría. Sabían exactamente lo que intentaría hacer. Y ahora lo habían pillado in flagranti con las pruebas, literalmente, en sus manos. Julius Cage queda detenido por intento de asesinato, manipulación de pruebas y allanamiento de morada. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo esposaron allí mismo, en el depósito municipal. Le leyeron sus derechos mientras él permanecía arrodillado en el suelo junto al vehículo que había saboteado. Julius no dijo nada, no opuso resistencia, solo se quedó mirando la pastilla de freno tirada en el suelo, la pieza de metal que lo probaba todo. Sus 8 años de paciencia, su cuidadosa planificación, su crimen perfecto, todo destruido porque había entrado en pánico, porque había tenido miedo, porque el miedo le había hecho descuidarse. Mientras lo llevaban al coche patrulla, Julius miró las cámaras que había creído demasiado viejas para importar, a los agentes que lo habían estado vigilando todo el tiempo, a la trampa en la que había caído pensando que estaba destruyendo pruebas cuando en realidad las estaba creando. Y por primera vez desde el día en que saboteó los frenos de Bruce Hopkins, Julius Cage comprendió que había perdido, que la justicia, la misma justicia a la que se había enfrentado su hermano 10 años atrás, ahora venía a por él. Las imágenes de las cámaras de vigilancia lo mostrarían todo. A Julius entrando ilegalmente en el aparcamiento, a Julius accediendo al vehículo,
a Julius quitando los componentes de los frenos, a Julius atrapado con las pruebas en sus manos. No habría forma de explicarlo. No podría alegar inocencia. No habría escapatoria. A la 1:32 de la madrugada, Thomas Garrett llamó a Maria Bloom y le dijo que lo tenían. Le dijo que la trampa había funcionado. Le dijo que Julius Cage acababa de confesar un intento de asesinato sin decir una sola palabra. Si crees que la justicia como esta siempre debe prevalecer, pulsa el botón de suscribirse. Los criminales no lo harán, pero tú sí. María llegó al hospital a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de que comenzara oficialmente su turno. Apenas había dormido después de la llamada de Garrett. La adrenalina y el alivio la mantenían despierta, repitiendo todo lo que había sucedido durante la última semana. Julius estaba bajo custodia. Las pruebas estaban aseguradas. La verdad finalmente salía a la luz. Pero la única persona que merecía saberlo, la única persona que había estado atrapada en el silencio durante todo este tiempo, seguía tumbada en la habitación 847 sin saber que la justicia finalmente había llegado. Encontró a Thomas Garrett en el vestíbulo del hospital, con aspecto agotado pero satisfecho. Había pasado toda la noche en la comisaría coordinándose con los investigadores, asegurándose de que el arresto se procesara correctamente, de que nada se perdiera en la maraña burocrática. Vio a María y se acercó, con una sonrisa cansada en el rostro. Ha confesado, dijo Garrett. Le han interrogado durante unas 3 horas, pero ha acabado cediendo. Les ha contado todo. El sabotaje, el motivo, su hermano, toda la historia. María sintió que algo se liberaba en su pecho. La tensión que había estado conteniendo durante días. Por fin se liberaba. Todo, todo. Los investigadores sacaron los componentes de los frenos del vehículo. Los forenses confirmaron la manipulación. Las marcas de las herramientas coincidían con un debilitamiento deliberado. Y Julius admitió que lo había hecho. Dijo que lo había estado planeando durante años, esperando el momento adecuado. Garrett negó con la cabeza. Tenías razón en todo. Cada instinto, cada observación, le salvaste la vida a ese hombre. María no se sentía como una heroína. Se sentía cansada y aliviada, y agradecida por haber confiado en sí misma cuando nadie más la había creído. ¿Puedo decírselo? General Hopkins, ¿puedo decirle lo que pasó? Los médicos quieren informarle oficialmente, pero sí, debería ser tú quien se lo dijera. Te lo has ganado. Garrett le puso una mano en el hombro. Buen trabajo, María. Muy buen trabajo. María tomó el ascensor hasta la UCI, recorrió el familiar pasillo hasta la habitación 847 y se detuvo un momento frente a la puerta, recomponiéndose. No sabía si él lo sabía, no sabía si Bruce había percibido de alguna manera el cambio, la transformación en el ambiente, la ausencia de la amenaza que lo había estado visitando a diario. No sabía cuánto entendía ni cuánto había sido consciente durante las últimas 24 horas. Empujó la puerta y entró. Bruce yacía en la cama, como siempre, con los ojos cerrados, las máquinas zumbando, la luz de la mañana filtrándose por la ventana y proyectando sombras sobre su rostro inmóvil. María se acercó a su cama y se sentó en la silla que había ocupado tantas veces durante la última semana. General Hopkins, dijo en voz baja. Soy María. Tengo noticias. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, queriendo hacerlo bien. Julius Cage fue arrestado anoche. Fue al depósito de vehículos incautados para destruir pruebas, y la policía lo estaba esperando. Lo confesó todo. El sabotaje, el accidente, todo. La voz de María se hizo más fuerte. Ahora está detenido. Irá a la cárcel y usted está a salvo. Ya no podrá hacerle daño. Durante un largo rato, no pasó nada. Las máquinas pitaban. El respirador silbaba. Bruce permanecía inmóvil. María se preguntó si la había oído, si la había entendido, si algo de lo que le había dicho había llegado a él a través de las barreras que separaban su mente de su cuerpo. Y entonces, lentamente y posiblemente, los ojos de Bruce comenzaron a abrirse. No fue dramático, no fue repentino, fue gradual, como alguien que despierta de un sueño muy largo, primero parpadeando, luego abriendo los ojos ligeramente y luego más ampliamente. María contuvo la respiración, observando cómo Bruce Hopkins, que no había abierto los ojos en 3 semanas y del que los médicos habían dicho que tal vez nunca despertaría, la miraba directamente. Sus ojos eran claros, concentrados, conscientes. No la mirada vacía de alguien que sale de un coma,
sino la mirada aguda e inteligente de alguien que había estado consciente todo el tiempo, alguien que había estado atrapado, alguien que había estado esperando. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. «Estás despierto, estás realmente despierto». Los labios de Bruce se movieron, tratando de formar palabras. Su voz era áspera por la falta de uso y por el tubo de respiración que le habían quitado solo 2 días antes. Le costó 3 intentos, pero finalmente las palabras salieron, tranquilas pero inequívocas. «Me has salvado la vida 2 veces». María se inclinó hacia él, sin estar segura de haber oído bien. «¿Qué?». Bruce tragó saliva, con un esfuerzo visible, y volvió a hablar, pronunciando cada palabra con deliberación. Una vez al descubrir la verdad, otra vez al darme una razón para luchar. Las lágrimas que María había estado conteniendo finalmente se derramaron. Ella pensaba que solo estaba haciendo su trabajo, prestando atención, confiando en sus instintos. Pero para Bruce, ella lo había sido todo. La única persona que se había dado cuenta, la única persona que había creído, la única persona que se había negado a mirar hacia otro lado. «No sabía que podías oírme», dijo María. «Esa noche, cuando te dije que lo sabía, cuando dije que lo denunciaría, no sabía si lo entendías». «Oí cada palabra», dijo Bruce, con la voz ligeramente más fuerte. «Cada palabra que dijiste, cada palabra que él dijo. Durante 3 semanas estuve atrapado, escuchando, sabiendo, sin poder contárselo a nadie hasta que te lo conté a ti». Hizo una pausa, agotado por el esfuerzo de hablar, pero sin apartar los ojos de ella. «Julius me visitaba todos los días, se quedaba de pie junto a mi cama, se regodeaba, me contaba lo que había hecho, cómo lo había planeado, cómo se había salido con la suya. Y yo no podía moverme, no podía hablar, no podía avisar a nadie». Su mano se movió ligeramente sobre la manta, con los dedos tratando de alcanzarla. Estaba perdiendo la esperanza, preguntándome si estaría atrapado para siempre, si él terminaría lo que había empezado. «Y entonces tú me dijiste que lo sabías. Me dijiste que no estaba solo. Y eso me dio algo por lo que luchar, una razón para seguir intentando despertar». María le tomó la mano con delicadeza, sintiendo la fuerza de su agarre, la vida que había permanecido oculta bajo la quietud durante tanto tiempo. «Ahora estás a salvo. Él irá a la cárcel y tú te recuperarás. Los médicos se sorprenderán». Bruce esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. «Llevo 3 semanas escuchando a los médicos. No saben tanto como creen». María se rió entre lágrimas, y el sonido rompió la tensión en la habitación, aportando ligereza a un momento que había sido tan pesado durante tanto tiempo. Había visto muchas cosas en sus 15 años como enfermera. Había visto a pacientes recuperarse contra todo pronóstico. Había visto a familias reunirse tras lesiones devastadoras. Había visto milagros, pequeños y grandes, desarrollarse en habitaciones de hospital de 3 estados diferentes. Pero nunca había visto nada como esto. Nunca había visto a alguien luchar por volver de las puertas de la muerte. No solo una vez, sino 2, sostenido únicamente por su fuerza de voluntad y la voz de una enfermera que se negó a rendirse con él. Bruce Hopkins estaba vivo, estaba despierto y finalmente se había hecho justicia. El juicio de Julius Cage comenzó 4 meses después en un tribunal federal. Los argumentos de la fiscalía eran abrumadores. Tenían las imágenes de vigilancia del depósito municipal que mostraban a Julius entrando a las 12:43 de la madrugada. Tenían los componentes de la rotura que le habían pillado quitando, con análisis forenses que confirmaban la manipulación deliberada. Tenían su confesión completa del interrogatorio grabada y transcrita, en la que admitía haber saboteado el vehículo, planear el accidente y visitar a Bruce a diario para asegurarse de que nunca despertara. Y contaban con Bruce Hopkins, que se había recuperado lo suficiente como para sentarse en el estrado de los testigos y contar su historia. Bruce testificó durante 3 horas. Describió el síndrome de enclaustramiento, el horror de estar consciente pero paralizado, incapaz de comunicarse mientras Julius se inclinaba sobre su cama y le confesaba el intento de asesinato. Relató cada palabra que Julius le había susurrado, cada amenaza, cada momento de regodeo. El jurado permaneció en silencio, atónito, mientras Bruce explicaba lo que se sentía al estar enterrado vivo dentro de su propio cuerpo, mientras su asesino en potencia quedaba en libertad. María también testificó. Explicó sus observaciones, los patrones que había notado,
la llamada telefónica que había escuchado y el plan que había elaborado con la seguridad del hospital para atrapar a Julius. El abogado defensor intentó sugerir que ella había sido demasiado suspicaz, interpretando maliciosamente un comportamiento inocente, pero las pruebas hicieron que esos argumentos carecieran de sentido. Julius había sido sorprendido infraganti, destruyendo pruebas. No había forma de justificarlo. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 4 horas. Julius Cage fue declarado culpable de todos los cargos: intento de asesinato, conspiración, manipulación de pruebas y allanamiento de morada. El juez lo condenó a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se leía la sentencia, Julius permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente, con la misma expresión inexpresiva que había mantenido durante todo el juicio. Sin remordimientos, sin disculpas, solo la tranquila aceptación de un hombre que lo había apostado todo por la venganza y había perdido. La recuperación de Bruce llevó más tiempo que el juicio. Meses de fisioterapia intensiva, reaprendiendo a caminar, a usar las manos con total coordinación, a hablar sin la ronquera que le había quedado tras el tubo de respiración. Los médicos lo calificaron de extraordinario. Bruce lo calificó de necesario. Había trabajado para volver a los casos que debía procesar. Una carrera que no estaba dispuesto a abandonar solo porque alguien hubiera intentado matarlo. 7 meses después del accidente, Bruce Hopkins volvió al trabajo. Al principio no a tiempo completo, con un horario limitado, principalmente trabajo de oficina, pero había vuelto. El cuerpo de Marines le dio la bienvenida con una ceremonia. Aunque Bruce había pedido que fuera algo discreto, no le interesaba que le celebraran por haber sobrevivido. Le interesaba volver al trabajo que realmente importaba. María también fue homenajeada. El hospital le entregó el premio a la excelencia en la atención al paciente en una reunión del personal. El cuerpo de Marines le envió una felicitación formal, agradeciéndole su vigilancia y valentía al proteger a uno de los suyos. María aceptó ambos honores con gratitud, aunque en privado seguía sin sentirse una heroína. Solo había hecho lo que cualquier buena enfermera haría. Prestó atención. Bruce Hopkins había pasado 30 años haciendo cumplir una regla inquebrantable. Nadie estaba por encima de la ley. Ni los políticos, ni los delincuentes corporativos, ni los funcionarios corruptos, y ahora ni siquiera las personas en las que más confiabas. Julius Cage había creído que la lealtad y la proximidad lo protegerían, que 8 años de servicio lo harían invisible y libre de sospechas. Pero a la ley no le importaban 8 años de desempeño impecable. A la ley le importaban las pruebas, y Julius había proporcionado muchas. 6 meses después de la sentencia de Julius, el Richmond Memorial celebró su gala benéfica anual, una recaudación de fondos para programas de atención al paciente e investigación médica. Bruce asistió como invitado de honor, todavía moviéndose con cierta lentitud, todavía recuperando fuerzas, pero presente, vivo y decidido a mostrar su gratitud a la institución que lo había salvado. María también estaba allí, incómoda con su vestido de gala, prefiriendo su bata de cirujana al traje de noche, pero había sido invitada específicamente por el administrador del hospital y se sentía obligada a asistir. Estaba de pie cerca de la mesa de refrescos observando a la multitud cuando Bruce la encontró. «Te estás escondiendo», le dijo. «Estoy observando», corrigió María. «Hay una diferencia». Bruce sonrió. Ahora era más fácil. Los músculos faciales habían recuperado su plena función. Sigues prestando atención, sigues fijándote en las cosas. Es la fuerza de la costumbre. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, observando cómo se desarrollaba el evento a su alrededor. Los médicos mezclándose con los donantes, los administradores dando discursos sobre la misión del hospital, los supervivientes compartiendo sus historias. Era el tipo de velada en la que se celebraba la vida y la recuperación. El tipo de velada que recordaba a todos por qué hacían este trabajo. «Nunca te lo agradecí como es debido», dijo Bruce al cabo de un rato, «por confiar en tus instintos, por alzar la voz cuando nadie te creía, por negarte a dejarle ganar». María negó con la cabeza. «No tienes por qué darme las gracias. Solo hacía mi trabajo». «No», dijo Bruce con firmeza. «Fuiste más allá de tu trabajo. Arriesgaste tu carrera. Te pusiste en peligro. Defendiste a alguien que no podía defenderse por sí mismo.
Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Durante 30 años he actuado según el principio de que la justicia es una búsqueda solitaria, que defender lo que es correcto significa estar solo, que no se puede depender de nadie porque las personas son débiles, corruptibles, poco fiables. ¿Y ahora? Preguntó María. Ahora sé que estaba equivocada. Bruce la miró con expresión sincera. Pasé 3 semanas en esa cama de hospital pensando que estaba sola, pensando que nadie se daría cuenta, que a nadie le importaría, que nadie lucharía por mí como yo había luchado por los demás. Y entonces tú me demostraste que estaba equivocada. Me enseñaste que, a veces, cuando no puedes defenderte por ti mismo, alguien más lo hará por ti. María sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Quizás, dijo Bruce, pero yo no me habría dado cuenta de lo que tú te diste cuenta. No habría confiado en mis instintos como tú confiaste en los tuyos. Tienes un don, María. No dejes nunca de usarlo. Estaban juntos en esa gala benéfica, el general y la enfermera, dos personas que se habían unido por una tragedia y estaban unidas por la justicia. Bruce había aprendido algo en esa cama de hospital, algo que nunca había entendido del todo en 30 años de perseguir criminales y hacer cumplir la ley. Había aprendido que la fuerza no consistía solo en mantenerse firme, también consistía en saber cuándo confiar en otra persona para que te defienda. Había aprendido que no tenía que llevar todo el peso solo. Había aprendido que, a veces, las personas que te salvan son aquellas que nunca esperas. Y María también había aprendido algo. Había aprendido que prestar atención es importante, que las pequeñas observaciones pueden salvar vidas, que confiar en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace, es a veces lo más valiente que puedes hacer. Juntos detendrían al asesino, juntos harían justicia, y juntos eran la prueba de que las personas buenas, que prestan atención y se niegan a mirar hacia otro lado, aún pueden cambiar el desenlace incluso de las historias más oscuras. Esta historia nos recuerda que la justicia no se limita a la ley. Se trata de personas que se niegan a mirar hacia otro lado. Personas como Maria Bloom, que confió en sus instintos cuando todos los demás los descartaron, que vio patrones donde otros veían dolor, que defendió a un hombre que no podía defenderse por sí mismo, incluso cuando eso significaba arriesgar todo por lo que había trabajado. Y personas como Bruce Hopkins, que nunca se rindió, incluso cuando su cuerpo ya no podía más, que luchó desde dentro de una prisión de parálisis, que se aferró a la conciencia y a la esperanza, cuando todas las razones le decían que se rindiera. Si esta historia te ha emocionado, si crees en las personas que se enfrentan a la traición y la corrupción, haz 3 cosas. Suscríbete, porque contamos historias que importan. Historias sobre personas reales que se enfrentan a situaciones imposibles y eligen el coraje en lugar de la comodidad. Deja un comentario diciendo, yo defiendo la justicia. Demuestra a los trolls y a los cínicos que son minoría. Construyamos una comunidad de personas que creen que el bien aún gana. Y comparte esto con alguien que necesite recordar que las personas buenas aún ganan. Porque en un mundo lleno de Julius Cage, personas que planean en la oscuridad y atacan desde posiciones de confianza, necesitamos más Maria Blooms. Necesitamos más personas que presten atención, que confíen en sí mismas, que se nieguen a callar cuando algo está mal. La justicia no es inevitable, pero es posible.